Descubre la voz del Geoparque de Granada. Bienvenido, bienvenida a La Voz del Geoparque de Granada. Gracias por estar ahí. Nos sentimos muy felices de que nos acompañes una entrega más en este paseo sonoro por el territorio Geoparque. Un paseo que nunca sigue un itinerario predeterminado, porque nos encanta dejarnos tentar por nuevas propuestas, escuchar vuestras recomendaciones, detenernos a charlar con aquellas personas que habitan nuestro geoparque y que hacen de él un lugar único. Porque ya sabes que hablar del Geoparque de Granada es hablar de 4.722 kilómetros cuadrados de aventura y cultura. Un extensísimo territorio que nos depara sorpresas en cada rincón. Como se suele decir, hay que conocer bien nuestro entorno para valorarlo y protegerlo. Y eso es algo que tenemos muy presente en nuestro geoparque, donde cada vez son más las salidas que se hacen de un pueblo a otro para ir conociendo realidades cercanas, pero a veces un tanto desconocidas. María Angustias nos cuenta una que ha hecho recientemente a Galera y que ha disfrutado mucho. Toma buena nota, porque es una visita que merece la pena no perderse. Hola, buenas tardes. Mira, solo quería contar, el miércoles día 13 hicimos una salida, toda la Asociación de Mujeres ACID de aquí de Guadix, y fuimos al Geoparque Granadino, allá en la zona de Galera. Fue un día muy bonito y muy bien aprovechado. Mira, por la mañana estuvimos en el Mirador de Cristal, con una vista impresionante, preciosa. Después hicimos una visita al museo y allí nos explicaron cómo al principio de este siglo encontraron en los cerros de Castellón Alto cuevas con restos humanos y varias momias, las cuales eran de hace aproximadamente 3.400 años y una de las más antiguas de Europa. Yo no fui capaz de subir después a la cima del cerro Castellón Alto, porque mitad del camino me quedé, no podía andar. Bueno, vi los vídeos que nos pusieron antes y las fotos que hicieron mis compañeras. Y la verdad, entiendo que si otra vez voy, ya intentaré subir, porque vale la pena subir. ¿Vale? Todos somos Geoparque. Inspirados por la mirada de María Angustias, continuamos el paseo sonoro de hoy para llegar hasta una persona que rebosa creatividad. Con la excusa de la publicación de su último poemario, Sobrevivir en la fragilidad, charlamos con Dora Hernández Montalbán sobre creación artística, resistencia y supervivencia, conceptos que pueden parecer muy diferentes entre sí, pero que adquieren un significado propio en su obra. Hola, soy Dori Hernández y yo soy un animal creativo. Muy bien, Dori. En primer lugar, muchísimas gracias por sumar tu voz a la voz del Geoparque, la voz de este animal creativo. Y bueno, lo cierto es que si miramos un poco en tu biografía, podemos encontrar, o en tu currículum artístico, podemos encontrar que efectivamente, eh, que hace referencia precisamente a esa cualidad de animal creativo, porque te mueves en muchos ámbitos de la expresión artística. Eres licenciada en Arte Dramático por la Escuela de Arte Dramático de Córdoba, ha estudiado dirección teatral en el laboratorio de William Layton, has impartido clases de interpretación, has trabajado como actriz, pero además también has escrito artículos, textos literarios, tanto relatos como poesía, y además eres creadora plástica también. Hace poco nos sorprendiste con esta faceta. A lo largo de esta entrevista queremos hablar un poco de todo ello, pero resulta inevitable preguntarte cómo compaginas todas estas facetas y si hay alguna que, digamos, predomina sobre las demás o en la que te sientes más cómoda. Bueno, originariamente, en principio, la primera disciplina que yo hice de alguna manera fue la poesía. Pero luego sentí la necesidad de poner esa poesía en pie y bueno, y el teatro siempre me ha llamado muchísimo la atención. Me gustaba, pues eso, recitar lo que escribía y bueno, ya a partir de ahí ya mi formación
en interpretación, y luego pues ya también comencé a hacer dramaturgia y a escribir teatro y eso. Y lo de la pintura y la poesía visual, pues también es de la mano. Yo pienso que es que todas las disciplinas artísticas, de una manera u otra, siempre tienen eh, comunicaciones entre ellas, son como vasos comunicantes, ¿no? Y me resulta fácil, a mí me resulta fácil, no quiere decir que sea buena en todo, pero bueno, me gusta tocar desde diferentes perspectivas los temas. Ujú. Bueno, a veces la poesía es también eso, ¿no? Pintar con palabras, ¿no? En muchas ocasiones. Em, Sí, en muchas ujú, ocasiones sí, sobre todo a los llamados poetas pintores, ¿no? ujú, Sí, ujú. La excusa precisamente para hablar contigo hoy, lo que siempre es un gustazo, es la presentación de ese poemario Sobrevivir en la fragilidad, que ya se ha presentado cuando este podcast esté ya en la red, y en el que te planteas escribir como un acto de supervivencia y también como un acto de resistencia. Cuéntanos sí. esta frase, ¿qué significa para Sí, ti? bueno, yo pienso que cada libro, bueno, cada poemario, porque la verdad es que así ya bastante tiempo he tardado en publicar poesía. El último fue Los sueños del náufrago, que fue en 2017, y este libro se ha ido fraguando de una manera totalmente diferente. Ha sido lento, porque hay poemas, son prosemas, yo le llamo prosemas porque utilizo el verso libre, y son prosemas eh, mm, que están elaborados en diferentes etapas, pero que se ha hecho como, se ha adherido, se ha ido cohesionando el libro casi solo, sin que, y además hay ahora, con la circunstancia esta de mi fractura de tobillo, hay algunos poemas que digo, algunos u otros que son visionarios totalmente, no sé, es gracioso, lo he comentado con alguien, ¿no? Eh, Ujú, y me lo planteo, pero me lo planteo así porque quizá estos últimos años, 4 años, sí que han sido unos años eh, en que yo he necesitado de alguna manera eh, eh, reafirmarme sobre lo que yo pensaba, mi forma de vivir, ¿no? De accionar. Y sí, yo me lo he planteado este libro como un acto de supervivencia y también como un acto de resistencia ante el mundo, ante lo que no se entiende. ujú, He tratado de mirar lo que nos rodea con una mirada inmóvil, como aquel que mira y no ve y no comprende demasiado, porque no, intentando descifrar el misterio, intentando también ver un poco la belleza. En este libro también hay una presencia de la rosa juanramoniana. La rosa representa, la metáfora que representa el misterio, la belleza, eh, el ver, la luz de la vida, ¿no? El saber ver lo positivo, ¿no? De la experiencia del camino. ujú, Y a veces no lo vemos, ¿no? A veces con bastante frecuencia. ujú, Entonces era la opción de quedarse quieto mientras el mundo se movía o ir a contracorriente, aún consciente de que yo misma podía hallar respuesta, y también consciente de la propia imposibilidad, de la propia ceguera causada por esa nube del no saber, del no entender, por ese sentimiento de impotencia ante lo que no se comprende o no se acepta de ujú, alguna manera del mundo, esa parte que no aceptamos. Y entonces de eso pues he extraído un poemario como un manual de supervivencia, que me va abriendo camino, como en una selva, ¿no? Que va desbrozando lo que le impide continuar hacia adelante. Y a pesar de que el lenguaje, también se habla del lenguaje, de la voz poética, de ese alter ego que es la voz poética y el poeta, y tú y la persona, ¿no? La persona y luego el poeta o la voz poética. ujú. Y, Sí, sí. y eso, y a pesar de que las palabras todavía no dicen lo que nombran, pues me afano en el intento de volver a nombrar, porque a veces hay que volver a bautizar las cosas, a renombrar las cosas para que tengan sentido, para que tengan un nuevo sentido, ¿no? Ujú. Inteligencia, dame el nombre exacto de las cosas, ya que has citado a Juan Ramón Jiménez, ¿no?
Sí, sí. Bueno, hablas de ese no querer ver, ¿no? ¿Tú crees que la sociedad en la que estamos, yo creo que aquí la labor de los poetas es muy útil? ¿Tú crees que la sociedad en la que estamos se impone cada vez más el no querer ver lo esencial? Como si estuviéramos ahí metidos en la caverna de Platón, y no querer ser conscientes de lo que está pasando a nuestro alrededor y conformarnos Bueno, con unas imágenes que hay que están. sí, a veces nosotros mismos no queremos ser conscientes pero yo pienso también que es que en la sociedad estamos como muy inducidos, como muy guiados, como muy mal informados, como em, la prisa, el modo de vida, el estrés, la economía nos lleva a nos aboca a una vida diferente, a un no saber disfrutar de lo que tenemos, no pararnos a ver lo esencial. Ujú, Y por eso hoy en día pues existe tanto este problema emocional, este problema del estrés, el problema de las depresiones, porque los seres humanos estamos como un poco alineados, ¿no? ujú, Y, y esa era la perspectiva, el volver a necesitar pararse en algún momento de nuestras vidas y decir, a ver qué es lo que está pasando aquí, ¿no? ujú. Bueno, Y atreverse a salir de la caverna, ¿no? También. claro, claro, Ujú, claro, no es una caverna, es una caverna en la que nos han metido, ujú, ¿eh? No estamos por voluntad propia en esa caverna. ujú. Este no es tu primer poemario. Antes hemos podido disfrutar de Cuaderno de los Iceberg, Iceberg y Los sí, sí, sueños del náufrago de 2009 y 2017. No sé si hay una sí. línea de continuidad o alguno es rupturista con otro. Pues yo no lo he pensado. Yo pienso que bueno, no, en otros poetas a lo mejor, mis poemarios tienen una unidad propia y yo no le encuentro, de momento, yo no le encuentro una conexión. Pertenecen a etapas diferentes y son autónomos, ¿no? No le encuentro una conexión de momento, ¿eh? Porque Ujú, tampoco la trayectoria, tampoco es una trayectoria como he escrito teatro, he escrito dramaturgia, otras cosas, relatos no tienen una cohesión, aunque sí muchas veces dice, mira, pues estás tratando este tema y en otro relato, en otro poemario también lo has tratado, ¿no? De alguna manera, pero no, tienen una ujú, autonomía por ellos solos, por ellos. ujú. Bueno, lo que sí es cierto, como comentas, que has compaginado esta labor poética también con otros aspectos. Fundamentalmente, yo creo que con el tema del relato has publicado cuentos del viejo Guadix en 2002, Leyendas de Sulair y otros cuentos remotos, 2009, en los que participas junto con tu hermana, Carmen Hernández Montalbán. Y bueno, también el libro de textos breves, Nosotras, Vosotras, Ellas, femenino plural, estáis más cercano en el tiempo, 2021. Antes estábamos hablando también de los temas. ¿Por qué unos temas pueden ser temas de relato y otros de poema? ¿Qué es lo que te induce a adoptar un formato u otro? Bueno, el formato del relato siempre es algo más que se alarga en el tiempo, que se alarga en el tiempo. Y los personajes tienen una vida propia, tienen un carácter más imaginativo. Y la poesía es algo más orgánico, más emocional, más de ti, más desde una necesidad de expresar sentimientos. Y, y los relatos para mí es un trabajo mucho más imaginativo que la poesía. La Ujú. poesía es algo más orgánico.
Ujú. Bueno, pues también el trabajo colectivo. A mí una de las cosas que también me ha llamado siempre la atención es que tú siempre o bien has estado participando en trabajos colectivos o lo has propiciado. Uno de estos trabajos es tu participación dentro de lo que es la Asociación para la Promoción de la Cultura y el Arte, la Oruga Azul. ¿Crees que es importante la promoción de la cultura y el arte y unir a las personas que desde diferentes facetas se dedican al mundo del arte? Es importantísimo además, y además en una ciudad como la nuestra, como en Guadix, porque eso propicia el encuentro con otros poetas, otros artistas de diferentes lugares, propicia una interrelación que alimenta, que nos retroalimentamos entre nosotros. El último trabajo que hemos hecho con la Oruga Azul, que ha sido lo del Octubre Poético, se ha realizado una publicación titulado Onírica, que realmente hacemos un trabajo de aproximación al relato desde el onirismo, desde el sueño, ¿no? Y también hemos hecho una exposición paralela a la publicación, donde han participado poetas femeninas Ujú, de Granada, Marina Tapia, una poeta chilena, Josefina Martos Peregrín, Carmen Hernández, Pura Fernández y yo misma. O sea, Alicia Espósito también. O sea, hemos querido reunir a poetas próximas en el territorio, y en otras ocasiones hemos hecho todo lo contrario. O sea, hemos reunido, en el Octubre Poético hemos invitado además de esa acción, también se realizó un recital con poetas y masculinos, femeninos, de todo el territorio. ujú, Eh, y fue muy interesante, la verdad. ujú. Bueno, sin duda compaginar, ¿no? La tarea de diferentes personas y de diferentes trabajos termina también sacando esa voz colectiva. Este podcast se llama La Voz del Geoparque de Granada. Podríamos decir que eso también en parte es la voz poética del Geoparque de Granada, ¿no? Sí, y además en el Geoparque hay voces muy interesantes, que a nivel eh, provincial y nacional están dando fuerte. En el Geoparque tenemos voces muy interesantes como Clares, como Rafael Pleguzuelo, Nieves Chillón, em, gente muy interesante que está haciendo ahora poesía, que está escribiendo novelas, y hacen Clares, o sea, un trabajo muy interesante, el que Ujú, se está haciendo en esta parte de nuestra, en esta tierra nuestra, de ujú, Geoparque. ujú. Bueno, precisamente sobre ese vínculo de tu escritura con el Geoparque, dado que estamos en el podcast del Geoparque, ha tenido presencia muy especial también en tu obra artística, no solamente en la obra literaria, ¿no? Por ejemplo, me estoy acordando de Nostalgia de perros, ¿no? Ah, sí, sí, Ujú, claro. Nostalgia de perros fue un relato, de una colección de relatos que publicamos también colectiva, que fue El imaginario vientre de la tierra, donde participaron diversos escritores también de la tierra, y no y más alejados, pero sobre todo de la tierra. Sí, nosotros tenemos aquí un paisaje excepcional y un modo de vida también excepcional, que es el de las cuevas, ¿no? Nuestras cuevas. Y a raíz bueno, de todo eso, pues surgió Nostalgia de perros, que es un relato que tiene unos personajes cueveros, ujú, y se desarrolla en la época actual. O sea, sí, fue un relato muy bonito, del cual luego hice también una exposición pictórica basada en ese relato y en la experiencia de la vivencia como cuevero, porque ujú, yo hubo una época que también viví en el barrio de las Cuevas. Entonces, a las personas que somos cueveros, que hemos vivido en cuevas,
creo que tenemos como un tirón telúrico que otros habitantes en otros sectores no disponen. Por eso es tan interesantísimo la vivencia las personas cuando vienen a visitarnos y están una estancia un tiempo determinado en las cuevas, se van tan contentos, Ujú. porque no esperan seguramente que fuera así la experiencia, ¿no? Ujú. Desde luego es un paisaje, ¿no?, que sorprende, como todo el paisaje del Geoparque de Granada. Y bueno, como sorprende tu propia obra cuando lo refleja, que eres también una embajadora de este Geoparque. Hay que decir que en una de nuestras entregas anteriores, un fragmento de Nostalgia de Perros también fue incluida en ese final que siempre hacemos del podcast dedicado pues a diferentes expresiones artísticas. Bueno, háblanos del futuro, porque acabamos de presentar este poemario. Dori, cuéntanos qué estás preparando para el futuro. Pues hay siempre hay, ya te he dicho anteriormente que los animales creativos estamos siempre Ujú, pensando y imaginando cosas, asuntos, proyectos, pero de momento no puedo hablar de ninguno de los proyectos porque son proyectos y bueno, ahí están. Cuando ya sean realidades, pues hablaremos de esas realidades. ujú. ¿Es una cuestión supersticiosa o una cuestión de prudencia? Una cuestión más bien de prudencia, porque los proyectos en principio, puedes hablar de un proyecto que está en una fase embrionaria y luego de pronto muta en Ujú, otra cosa y ya no es de lo que hablaba. Entonces, de los proyectos ahí hablas cuando ya están un poco esbozados, cuando están un poco ya terminados ujú, y, y bueno, estamos preparando siempre ujú. cosas estamos preparando. Que la musa te pille trabajando, ¿no? Te coja trabajando. Claro, te cojas Eh, trabajando. sí. Bueno, pues donde seguro que, por lo menos en una parte muy importante de donde te va a encontrar la musa, va a ser en el Geoparque de Granada. Y siempre es habitual en este podcast que nuestra entrevista termine pidiendo una recomendación. Sé que es muy difícil, de un lugar, y ahí está la trampa, un lugar del Geoparque que puedas decir que es mi lugar del Geoparque favorito o el lugar del Geoparque que tú recomendarías. No sé si tienes algún lugar al que nos aconsejes que nos llevemos tu poemario y que pues dediquemos allí unos minutos. Sí, hay muchísimos lugares, pero bueno, si hay que quedarse, hombre, el barrio de las cuevas, de nuestras cuevas en Guadix, cualquier cerro nuestro aledaño que circunda la ciudad, el Diente y la Muela, pero sobre todo el fin del mundo, el lugar este llamado el fin del mundo, las Ujú, Cárcavas, eh, por el colorido de la tierra, desierto. El fin del mundo es un lugar muy bonito donde ujú, podemos irnos. Se puede acceder, ya sabes, por la parte de Paulenca o por la ujú, parte también de Purullena. Podemos acceder a este ujú. lo- Desde Beas, ¿no? Desde Sí, esa sí, cuesta. sí, Que sí, subirla por medios con bicicleta o corriendo cuesta un poquito, pero con sí, medios pero bueno, mecánicos es más fácil. sí, pero bueno, podemos ir también. Nos acercamos con el coche, lo dejamos en cualquier sitio y seguimos algún sendero y lo podemos encontrar también un pasillo. Bueno, yo Mm, ahora lo tengo más difícil, pero sí, se puede acceder ujú. perfectamente. Pues Dori, muchísimas gracias por sumar tu voz a la voz del Geoparque. Esperamos que te recuperes pronto porque este libro ha venido en un momento en el que te encuentras delicada. Esperemos que Una fractura de tobillo, una una fractura, fractura. sí. Bueno, no quería entrar mucho en ese tema. Pues muchísimas gracias, Dori, y nada, a seguir creando. Pues muchísimas gracias a vosotros, lo agradezco de corazón y sí, mientras que tenga vida tendré esperanza y seguiré creando.
y haciendo cosas. Pues un fortísimo abrazo. Igualmente, un abrazo a vosotros. Muchísimas gracias. Me gusta el Geoparque de Granada. Tomamos buena nota de esa invitación que nos hace Dori Hernández Montalbán a mirar la realidad de otra forma, a intentar renombrarla para darle un sentido más exacto y a percibir nuestro entorno como fuente de inspiración. Y te invitamos, por supuesto, a leer su último libro. Nosotros hacemos la recomendación. Tú eliges cómo y dónde disfrutarlo. Como aperitivo de lo que vas a encontrar entre sus páginas, hemos elegido como cierre sonoro del podcast de hoy uno de los poemas incluidos en Sobrevivir en la fragilidad, leído la propia autora. Pero eso será dentro de un ratito. Antes, queremos dar la bienvenida al territorio Geoparque a todas esas personas que participan este mes de abril, del 19 al 21, en el 25º Encuentro Interprovincial de Sedes del Aula Permanente de Formación Abierta de la Universidad de Granada. Si eres mayor de 50 años, quizá conozcas ya esta iniciativa que ofrece formación universitaria a personas mayores de esa edad en estas extensiones de la UGR en diferentes puntos de la provincia. Si no, seguramente te entrarán ganas de llegar a esa edad para disfrutar de esta propuesta formativa que permite acceder a conocimientos muy diversos de la mano de un profesorado cualificado y experto. El propio alumnado marca cada curso sus inquietudes académicas de cara al curso siguiente. Y sin duda, el Geoparque de Granada es uno de esos aspectos que centran buena parte de su interés. Procedentes de Ceuta, Melilla, Baza, Motril y Granada, el alumnado de estas sedes es recibido por el de la sede de Guadix durante estos 3 días en los que tendrán ocasión de rastrear algunas de las huellas que el pasado ha ido dejando en el territorio Geoparque. Hay algunas actividades abiertas al público en general que se desarrollan en el Teatro Mira de Amezcua, como la del viernes 19 de abril a las 6:30 de la tarde, en la que se incluye una proyección centrada en el Geoparque, otra que repasa la historia de los 27 años del aula en la localidad occitana, y una actuación del coro del Aula Permanente de Guadix. También habrá una sorprendente representación teatral el sábado 20 de abril a las 7 en el Palacio de Villalegre a cargo del taller de teatro del Aula Occitana y de nuevo abierto al público, un concierto de despedida el domingo 21 a la 1 del mediodía en el Teatro Mira de Amezcua con la rondalla, el coro y el grupo de danza. Estamos seguros de que será un encuentro de esos que dejan huella. Ven al Geoparque de Granada. Y precisamente las huellas son las que nos invitan ahora a detenernos a observar los vestigios que el pasado va dejando en el territorio Geoparque y que nos encanta descifrar de la mano de quienes mejor los conocen. Contamos para ello con la maravillosa red de centros de interpretación que nos hemos puesto a conocer de la mano de sus guías y responsables. Hoy es Cloti, del Centro de Interpretación Primeros Pobladores, quien nos explica qué podemos encontrar en este lugar con un nombre tan sugerente y que nos invita a visitarlo. Hola, nos encontramos en el Centro de Interpretación de los Primeros Pobladores de Europa, en Orce. Es uno de los centros del Geoparque. En este centro podemos ver fósiles, ya que la depresión de Guadix-Baza era un gran lago de agua salada, y alrededor de ese gran lago de agua salada había charcas de agua dulce, que es donde se sitúan los yacimientos. Los yacimientos serían Ventamicena, Fuente Nueva y Barranco León. Hoy en día no son visitables, pronto esperemos que se abran al público, pero mientras tanto podemos disfrutar de esos fósiles en este centro, porque además son fósiles originales lo que podemos ver. Pues tenemos la fauna que existía aquí, eran mamú, hipopótamos, rinocerontes, tigres de dientes de sable. Ventamicena sobre todo sería un cubil de hienas, Ventamicena es uno de los yacimientos,
Y en este yacimiento pues nos encontramos acumulaciones producidas por las hienas. El tigre de dientes de sable mataba a sus presas. Las hienas cogían las extremidades, las llevaban a sus cubiles para que comieran sus crías y hacían como esa especie de basurero. Luego llegaban los homínidos y se alimentaban de lo que dejaban estas hienas. De hecho, nos encontramos muchísima industria lítica, acción antrópica en los yacimientos y también la presencia humana. Invitarle a quien no nos conozca que venga por aquí. Está abierto todos los días, salvo los lunes. Son siempre visitas guiadas. Primero vemos una proyección que dura 10 minutos y luego ya, como les digo, una visita guiada. Hacer mucho hincapié en los coles. Es verdad que los coles de la zona vienen, pero bueno, ya que me dan voz, pues quiero comentar que vengan todos los colegios. Se hacen visitas teatralizadas también con los coles, sobre todo porque los niños pequeños, pues es difícil, ¿no?, explicarles la prehistoria de otra forma. Y también distintos talleres. Uno de ellos, un simulacro de excavación. O sea que convertimos a los peques en pequeños paleontólogos. Pues sin más, decir que los esperamos aquí y que seguro que les encanta Orce. Vive el Geoparque de Granada. Y ya sí, llegamos al último tramo de este paseo sonoro que esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotros. Nos despedimos con ese cierre de lujo que nos regala Dori Hernández Montalbán, el poema Qué ironía, incluido en Sobrevivir en la fragilidad. Con él te invitamos a compartir mucho este podcast para que la voz del Geoparque de Granada se escuche lo más lejos posible. Nos escuchamos en la próxima entrega. Voy a leeros un poema de esta segunda parte que se titula Qué ironía. Los poetas no servimos para nada, como no sea para cargar la luna en una carretilla y pasar la noche en vela. Los poetas no servimos para nada, aunque nos corten el fluido eléctrico por no poder pagar la factura de la luz y protestemos con toda la razón. Aunque la poesía encalle en el arrecife del pecho y se nos deshaga en lágrimas, aunque nos asesinen un 18 de agosto al amanecer en la carretera de la muerte, aunque trabajemos de sol a sol construyendo puentes, limpiando oficinas o cuidando enfermos, aunque seamos encarcelados y sometidos a tortura por militar a favor de la justicia social, aunque seamos demasiado jóvenes y escribamos mejor que algunos ya consagrados en el falso Olimpo de los poetas, aunque escribamos ensayos sobre el amor y la muerte, los poetas no servimos para nada. Los poetas no servimos para nada porque somos gente rara, porque tenemos el don de la premonición, el don de la inoportunidad, el don de la rebeldía y somos el espíritu de la contradicción. Porque carecemos de posesiones materiales y habitamos un palacio en nuestra mente, una isla inaccesible que nadie puede invadir, porque no creemos en cosas que no tengan alma. Los poetas somos gente extraña y no servimos para nada porque tenemos impulsos suicidas y llevamos en la mano derecha una manzana exhibiéndola como prueba del pecado original. Los poetas somos gente incómoda a la que cuesta convencer y mucho más sobornar. Por eso, los poetas no servimos para nada. Sigue la voz del Geoparque de Granada.